Hola, bienvenidos a Contrapunto Recomiendo, un espacio en donde te estaré recomendando libros, lecturas y otros materiales para seguir avanzando en el conocimiento de lo económico y lo financiero. Y en esta ocasión te traigo un libro interesante, un libro un poco complicado de leer, ¿no? Aunque está en español, es un libro complicado de leer, pero para los que les interesa este tema, que es un tema más de corte histórico, creo que es bien interesante. Se llama La otra cara de la moneda, la debacle económico de los 90 en México. Este libro es escrito por Javier Guzmán Calafel. ¿Quién es Javier Guzmán Calafel? Bueno, el libro se publica en noviembre de 2022, ¿no? Es relativamente reciente. Javier Guzmán Calafel fue subsecretario de Banjico, ¿no? No subsecretario, subgobernador de Banjico. Del 2013 a 2020, ¿no? Estuvo en la Junta de Gobierno de Banjico. Y antes de eso estuvo como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, representando a México y a otros países de América Latina y España. Entró a trabajar, y es bien interesante, entra a trabajar en el Fondo Monetario en noviembre de 1994, ¿no? Prácticamente 2 meses antes de la crisis mexicana del 94, ¿no? Entonces, es un libro histórico, ¿no? Es un libro que habla acerca de la historia. Es bastante especializado y ahorita les voy a contar por qué. Ya que digamos que no te cuenta la historia, digamos, con peras y manzanas, sino más bien te cuenta la historia desde un punto de vista un poquito más técnico desde los ojos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Conocemos la historia política, conocemos la historia de Hacienda, conocemos la historia de varios de los participantes, pero uno de esos participantes es el Fondo Monetario Internacional, y aquí en este libro te está contando cómo se llevó a cabo las negociaciones, cómo se llevó a cabo los views o cuál era el view del fondo antes de que México entrara en esta crisis, ¿no? Es interesante porque ofrece, si te interesa el tema, ofrece una visión, digamos que poco común sobre el funcionamiento interno de este tipo de instituciones. Como les decía, el lenguaje es un poco técnico y el nivel de detalle puede resultar un poco desafiante para quienes no tienen cierta formación económica, pero pues es un libro, digamos que por eso se llama La otra cara de la moneda, porque es el punto de vista desde uno de los actores que participaron en la crisis económica de México, ¿no? El libro está bastante bien estructurado, se compone de varias partes, empieza hablando de los antecedentes de la crisis, ¿no? De cómo México, con el Tratado de Libre Comercio, se quería un poco graduar como país desarrollado, quería dejar de depender del Fondo Monetario Internacional. Acuérdense que el Fondo Monetario Internacional le ayuda más a países en vías de desarrollo. Entonces México decía, no, nosotros estamos ya por graduarnos como mercado desarrollado, no necesitamos al Fondo Monetario Internacional, entonces lo fueron como un poquito, no marginando, pero sí solicitando menos sus servicios. Eh, Después el segundo capítulo habla un poco de la relación con el Fondo Monetario meses antes de la crisis, ¿no? El fondo venía a México a hacer evaluaciones de cómo estaba la economía mexicana, y era interesante ver que pues nadie veía un problema, ¿no? De repente había algunos comentarios diciendo, a ver, aguas por aquí, se puede desbalancear esto, se puede desbalancear aquello, pero la verdad es que eran muy pocos, e incluso meses o semanas antes de la crisis el Fondo Monetario había dado una evaluación positiva de la economía mexicana, por lo que la crisis realmente fue una sorpresa para la mayoría de los involucrados, ¿no? Después el tercer capítulo habla del estallido de la crisis y cuál fue el papel que jugó el Fondo Monetario Internacional. El siguiente capítulo, objeciones de los representantes europeos, ¿no? Un poco de por qué México le están dando tanto ayuda, etcétera, etcétera. Después vienen ciertas lecciones de la crisis, tanto para México como para el Fondo Monetario Internacional. Un poco habla acerca de la cooperación internacional. Y el séptimo capítulo es también bastante interesante porque lo que hace es que compara esa crisis, la crisis mexicana del 94-95, con otras crisis en México, ¿no? La crisis de los 80s y 90s, la gran crisis financiera, la guerra, la crisis derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania, y incluso llega a meter temas de la 4T, ¿no? Entonces, o sea, al principio del video decía que se había
publicado en 2022, noviembre de 2022, entonces pues, trae temas de bastante actualidad, ¿no? Como decía, el texto pues, aborda las tensiones que existían entre Estados Unidos, países europeos, Fondo Monetario Internacional, México y los desafíos que tuvo que enfrentar México para obtener justamente este apoyo financiero internacional y así como las lecciones que se aprendieron, ¿no? Creo que es un buen complemento a los libros que he estado recomendando últimamente, particularmente el de la semana pasada, ¿no? El largo curso de la economía mexicana de Cárdenas. Creo que ahí explica como muy grosso modo, en el de Cárdenas explica muy grosso modo cómo fue la crisis en México del 94. Te explica el punto de vista de muchos actores, no te explica el tema del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si quieres adentrarte o conocer más de ese tema, pues te recomiendo este para conocer más cómo es que se desenvolvió la crisis desde el punto de vista de uno de los actores más importantes de esa crisis. Así como te recomendé el del desarrollo estabilizador hace como 2 o 3 semanas, para adentrarte un poquito más en ese episodio de México, este creo que es un buen libro para adentrarte más en lo que fue la crisis del 94 y 95, ¿no? Te dejo el video de esos dos libros históricos que ya te había recomendado, el del desarrollo estabilizador y el del largo camino, el del largo curso de la economía mexicana, por si los quieres revisitar. Léanlo, cómprenlo. A ver, aunque sea una lectura pesada, es importante tener, ahora sí, como dice Guzmán, la otra cara de la moneda, la otra versión de la historia. Creo que es importante leerla. Y pues nada, ¿no? Mil gracias por escuchar, por estar aquí conmigo en Contrapunto. Eh, y si les gusta, denle like, recomiéndenlo, suscríbanse, envíenselo a alguien que cree que podría sacarle provecho. Y pues nada, nos escuchamos el siguiente viernes. Saludos.